Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Una mujer mayor es sacada de las oscuras aguas de una laguna rural de Alabama. Unas pocas pruebas es todo lo que tienen los investigadores para vincularla con su asesino. La encontramos. En Texas, el cuerpo de una mujer arrastrado por la corriente de una repentina inundación es hallado río abajo. ¿Pueden los científicos forenses eludir el engaño y hallar pruebas de un asesinato? Un accidente automovilístico en una carretera del condado de Wisconsin se lleva la vida de una mujer. Los detectives deben vadear entre la ambigüedad de las pruebas para probar que su muerte no fue accidental. Alguna vez el agua pudo disolver las pruebas que relacionaban a los asesinos con sus víctimas. Pero hoy en día, los científicos pueden buscar las pruebas de un homicidio bajo la superficie, incluso cuando las víctimas son halladas muertas en el agua. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Cadáveres en el agua. Grand Bay, Alabama, 21 de mayo de 1994. Dos adolescentes navegando por una laguna conocida localmente como Blue Hole ven algo flotando en el agua. Cuando se acercan, se dan cuenta de que se trata de un cuerpo humano. Se marchan del lugar y les avisan a sus padres, quienes llaman a la policía. Sí, es una mujer. Cuando las autoridades de policía del condado de Mobile llegan al lugar, recuperan el cuerpo de una mujer mayor. Era muy claro que no se había ahogado accidentalmente. La víctima tenía un gato mecánico encadenado a la cintura y le habían seccionado las manos. Mientras los investigadores comenzaban a trabajar en el lugar, los detectives se comunicaron con el departamento de policía para averiguar sobre personas desaparecidas. Esperaban que una búsqueda en la NCIC, una base de datos que contiene la descripción de las personas informadas como desaparecidas, los ayudara a identificar a la víctima. El sargento Harold Bolster lo explica. Todos los informes sobre personas desaparecidas se archivan en la NCIC y nosotros buscamos gente local cercana a Mobile o Moss Point en Pascagoula, a cualquiera en la región en general que coincidiera con lo que teníamos. Solo un nombre coincidía con la descripción de la víctima. Así parece. Irma Williams, de 85 años, había desaparecido el día anterior cerca de Moss Point, Mississippi. De inmediato, las autoridades se comunicaron con el detective John J. Gaffney, quien investigaba la desaparición. Y me dijeron que el departamento de policía del condado de Mobile había descubierto un cuerpo en Grand Bay, Alabama, la jurisdicción próxima a nosotros, y que creían que el cuerpo era la persona que nosotros buscábamos. Los detectives del departamento de policía de Moss Point, Mississippi, fueron enviados al lugar. Tras obtener una detallada descripción de la víctima de parte de las autoridades, los detectives creyeron haber encontrado a Irma Williams. Parece que el caso de desaparición ahora se trataba de un homicidio. Los investigadores comenzaron a investigar los alrededores en busca de pruebas que los ayudaran a identificar al asesino. Pero en la laguna había mucha basura y desperdicios. Ven a mirar esto. Determinar qué era una prueba y qué no lo era sería muy difícil. Mientras los investigadores revisaban el área cercana al agua, hallaron huellas frescas de neumáticos impresas en la arena.
Tiene un diseño en zigzag. Aunque no estaban seguros si las huellas habían sido dejadas por el asesino, hicieron moldes de yeso. Mientras el rastrillaje de la zona continuaba, los detectives encontraron un cigarrillo con un extremo achatado, escondido entre la maleza. Contrariamente a toda la basura del lugar, no parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Fue recogido y enviado al laboratorio para posteriores análisis. Aunque los investigadores creían que la víctima era Erma Williams, precisaban una identificación positiva. Asegúrese. Se comunicaron con sus parientes, James y Sharon Williams. Estos confirmaron que la víctima era la abuela de James, Erma Williams. Muy bien, ahora debo hacerles unas preguntas. James le contó al oficial que él y su esposa eran muy allegados a Erma. Así era. La describió como una mujer vivaz que amaba la vida y a su familia. Sí, ya lo decidí. Aunque su esposo de más de 50 años había muerto recientemente, su herencia le había permitido permanecer independiente. Pero James dijo que su padre, Henderson Williams, estaba distanciado de Erma. Estábamos preocupados. Ella siempre estaba en casa. De hecho, Sharon agregó que Henderson no pareció muy preocupado cuando le dijo que no podía encontrar a su madre. Sharon dijo que había ido a la casa de Henderson alrededor de las 11 de la noche, el día anterior, y que lo encontró quemando basura en el patio. Cuando le dijo que su madre había desaparecido, Henderson pareció distraído y despreocupado. Todo el tiempo estaba preocupado por el fuego. Dijo que ella lo hará. A pesar de la falta de preocupación de Henderson, Sharon y James no podían imaginarse que estuviera involucrado en el asesinato de su propia madre. La autopsia de Erma Williams fue realizada por el Dr. Upshaw Downs, el médico forense en jefe del estado de Alabama. La causa oficial de la muerte se determinó como un fuerte golpe que provocó una contusión en la cabeza. Erma Williams había muerto mucho antes de ser colocada en la laguna. Y para el Dr. Downs, la manera en que habían sido seccionadas las manos también revelaba algo. Fue un corte limpio. Se había hecho con un instrumento afilado como un cuchillo o una navaja. No había hemorragias en los tejidos blandos. Eso me indicó que las heridas eran post-mortem. Y con esa información se volvió aparente que alguien trataba de ocultar su identidad. Al haberse tomado tanto trabajo en ocultar la identidad de la víctima, los investigadores creyeron que el asesino era alguien cercano a ella. Fueron a la casa de Erma en busca de respuestas. En el piso de la cocina de Erma, los investigadores encontraron manchas que parecían ser de sangre. Un saco de plástico que había debajo del lavabo también parecía tener sangre. Convencidos de que habían encontrado la escena del crimen, los investigadores continuaron en busca de pruebas de homicidio. Sobre la mesa, vieron un cenicero lleno de colillas de cigarrillos. Las puntas de los filtros estaban achatadas, justo como el cigarrillo encontrado en la escena del crimen. ¿Hueles esto? Vi un cenicero con muchas colillas de cigarrillo que tenían una marca muy distintiva y le pregunté a la familia sobre las colillas de cigarrillo y me dijeron que eran las colillas de cigarrillo de su padre que mordía el filtro de una forma particular. Ahora los detectives querían hablar con el hijo de Erma, Henderson Williams. Cuando llegaron a la casa, no estaba allí. Cuando estaban por marcharse, los investigadores vieron a una mujer saliendo de un remolque en la propiedad de Henderson. Disculpe, señora. Sí. ¿Puedo hablarle un segundo? La mujer se identificó como Brenda Rowell, quien le había rentado el remolque a Henderson Williams. Sí, Henderson Williams. Aunque dijo que ella y Henderson se conocían bien, no sabía que Erma había sido asesinada.
Los investigadores sintieron que las noticias perturbaban a Brenda. Le pidieron entonces que los acompañara al departamento de policía del condado de Mobile para responder a otras preguntas. Será breve. De acuerdo. Bien, le haremos unas preguntas. Los detectives le preguntaron a Brenda si recientemente había visto algo inusual en la casa de Henderson. Sí, ellos discutían mucho. Mencionó haber visto a Henderson lavando su auto el día anterior. Lo lavó por fuera y por dentro. Incluso limpió el maletero. Brenda pensó que era extraño que repentinamente Henderson quisiera que su viejo auto luciera bien. Los investigadores le mostraron una fotografía del gato mecánico encontrado en el cuerpo de Irma. Sí. Brenda estaba sorprendida. Parecía ser de ella. ¿Le prestó el gato mecánico? Dijo que recientemente se lo había prestado a Henderson, pero él no se lo había devuelto. Los investigadores centraron su atención en la relación de Henderson con su madre. Era una mujer muy dulce. Discutían mucho. Brenda dijo que Henderson y Irma habían estado discutiendo por el dinero de la herencia de su padre. No, él lo necesitaba. Irma pensaba que su hijo era codicioso y holgazán y decidió dejarlo afuera de su testamento, negándole acceso al dinero que su padre le había dejado a ella. Henderson se encolerizó. ¿Y qué le parece esta? De hecho, Brenda admitió que unas semanas atrás ella y Henderson discutieron acaloradamente. Tienes que firmar otro cheque. No, no quiero hacer esto. Yo no quiero involucrarme. Henderson quería que ella firmara con el nombre de Irma en los cheques que le había quitado a su madre. Siéntate. Necesito que completes el cheque. Brenda se negaba a hacerlo, pero Henderson amenazó con echarla del remolque si no lo hacía. Pensó que no tenía salida. Falsificó la firma de Irma. No te preocupes. Bien. Para los detectives, el motivo del asesinato comenzaba a tomar forma. De acuerdo, iré enseguida. Y Henderson Williams ahora era el principal sospechoso de la muerte de su madre. Pero los investigadores debían demostrarlo. Para corroborar la historia de Brenda, los detectives contactaron a la gerente del banco de Irma. La señora Williams. Sí, la conozco. No solo confirmó el relato de Brenda, también dijo que justo antes de la muerte de Irma, esta había levantado cargos contra su hijo por falsificación. Aunque la información no probaba un asesinato, fue suficiente para que los investigadores consiguieran una orden para registrar la propiedad de Henderson. La policía esperó hasta que Henderson saliera de su casa para llevar a cabo la pesquisa. Una inspección del vehículo de Henderson reveló la presencia de pequeñas manchas rojas en las balizas traseras y manchas más grandes en el maletero. Todas las muestras fueron recogidas y llevadas al Laboratorio Estatal de Homicidios para ser analizadas. Los investigadores también tomaron impresiones con tinta de las huellas de los neumáticos para compararlas con las halladas en la laguna. Mientras la pesquisa en la propiedad de Henderson continuaba, los investigadores encontraron la fogata descrita anteriormente por Sharon Williams. Buscando entre los restos, hallaron varios fragmentos pequeños de huesos. Teniendo en cuenta que las manos de la víctima habían sido seccionadas y nunca habían sido halladas, los investigadores recogieron los restos. Los elementos recogidos durante la pesquisa de la propiedad de Henderson fueron enviados al Departamento de Ciencia Forense de Alabama. El médico forense Dr. Downs comenzó con los fragmentos de huesos encontrados en la fogata. Estábamos interesados porque, como sus manos habían sido seccionadas, esos podrían ser huesos de las manos de la señora Williams. Fueron examinados por nuestro antropólogo y también se examinó el ADN para determinar si eran humanos, si en realidad eran de la señora Williams. Finalmente se determinó que no eran restos humanos. Aún así, los investigadores habían recogido otros elementos de la propiedad de Henderson. La seróloga Elaine Scott analizó las manchas del cobertor del maletero del vehículo de Henderson para determinar si eran de origen humano.
Se aplicó en los hisopos tetrametilo de benzidina, un químico que reacciona con la proteína de la sangre humana tornándola azul. La primera prueba confirmó que las manchas encontradas en el maletero de Henderson eran de sangre humana. Scott repitió el proceso con las manchas encontradas en los objetos de la cocina de la víctima. También eran de origen humano. Ahora los científicos debían determinar de dónde provenía la sangre. Se realizó una prueba de ADN con todas las muestras. Tras extraer y aislar características genéticas específicas de cada muestra, los científicos determinaron que la sangre hallada en la cocina de la víctima coincidía genéticamente con la encontrada en el auto de Henderson. Cuando los resultados se compararon con las muestras de ADN tomadas de Erma Williams durante la autopsia, los resultados fueron irrefutables. Para armar el caso, los investigadores necesitaban vincular físicamente a Henderson Williams con la escena del crimen. Y había una prueba que debía ser analizada. La colilla del cigarrillo encontrada en la laguna. Con solo rastros microscópicos de la saliva, los científicos determinaron que había suficiente ADN en la colilla del cigarrillo para realizar un análisis. Elaine Scott comparó esos resultados con el ADN obtenido de las otras colillas de cigarrillo que sabía que eran de Henderson. Estas colillas coincidían todas. La saliva nos dio un patrón de ADN que coincidía con el del señor Williams, indicando que él había fumado el cigarrillo en la escena del crimen. La información era suficiente para arrestar a Henderson Williams por el asesinato de su madre de 85 años. Queda bajo arresto. Escuche este oficial. Estando detenido, Henderson mantuvo su inocencia, argumentando que había estado cerca del lago hacía unos días. Pero todas las evidencias forenses sugerían lo contrario. ¿De acuerdo? Los investigadores vieron que la huella del neumático de la escena del crimen coincidía con la del auto de Henderson. Escuche a este oficial, por favor, él le dirá qué hacer. La policía cree que Henderson Williams se enfureció cuando su madre no le dio acceso a la herencia de su padre. Los investigadores creen que Henderson Williams fue a la casa de su madre, donde luego la golpeó hasta matarla. ¿Qué quieres de mí? ¡Quiero que me dejes en paz! Luego le cortó las manos para evitar que fuera identificada y posteriormente colocó el cuerpo en la laguna. En el mes de abril de 1996, Henderson Williams fue a juicio por el asesinato de su madre, Erma Williams. Esto estaba justo frente a su casa. Estaba en su auto. Fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Señor Williams. En Alabama no había dudas de que una mujer encontrada en una laguna había sido asesinada. Pero en Texas, la policía tendría que vadear entre las pruebas para determinar si la muerte de una mujer se debía a un accidente o a un asesinato. En esta historia, algunos nombres han sido cambiados. Fort Worth, Texas, 3 de mayo de 1987. Francis y Jesús de la Rosa se estaban preparando para cenar cuando oyeron gritos afuera de su casa suburbana. Hay alguien. Un hombre empapado y conmocionado llegó tambaleando. ¡Ayúdeme! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Su novia? Les rogó que llamaran al servicio de emergencias. Ayúdeme, por favor, llamen a la policía. Dijo que su auto había sido arrastrado por una súbita inundación y su novia había desaparecido. El equipo de rescate acuático del Departamento de Bomberos de Fort Worth recibió la llamada. Para ellos, estas emergencias se estaban haciendo algo muy común. Las lluvias torrenciales habían inundado la zona de Fort Worth durante los meses anteriores, destruyendo propiedades. De acuerdo al capitán de bomberos Richard Ward, muchas personas habían muerto al tratar de transitar por caminos inundados. La gente va conduciendo y deciden cruzar por el agua o cruzar por el camino que está inundado
y son arrastrados por la corriente porque con solo mirar no pueden saber la profundidad del agua y siempre subestiman el poder que tiene el agua. Esa noche 2 personas cometieron ese error y una de ellas había desaparecido. El equipo de rescate revisó el área cercana al puente de donde había sido arrastrado el auto. Los buzos buscaron bajo la superficie del arroyo cualquier rastro de la mujer desaparecida o del vehículo. Pero tras varias horas de una búsqueda exhaustiva, el equipo no encontró nada. Mientras la búsqueda continuaba, la policía interrogó al conductor Domingo Turro, de 40 años, un inmigrante cubano que no hablaba muy bien inglés. Turro le dijo a la policía que había tratado de conducir a través del agua del camino. El detective Mike Garvin revisó la declaración de Turro. Él no se dio cuenta de lo rápido que corría el agua. Trató de retroceder, pero ya era demasiado tarde. Comenzó a ser arrastrado hacia el arroyo. Él trató de salir y de hecho lo logró. Él y la víctima salieron del auto. Turro le dijo a la policía que sujetó a su novia de 20 años, Janice Walters, mientras el auto se llenaba de agua e iba golpeando corriente abajo. Pero la fuerza del agua los separó y desapareció. Horas más tarde, cuando el nivel del agua comenzó a bajar, el equipo de rescate finalmente encontró el auto de Turro. Había sido arrastrado por más de 1,5 kilómetros antes de caer en un terraplén. La policía recuperó el vehículo, pero no había señales de Janice Walters. Realizamos una búsqueda en los alrededores pensando que ella podría haber estado cerca del vehículo cuando fue arrastrado del camino. Nuestra búsqueda en el automóvil y alrededor del mismo no nos reveló nada. Los socorristas continuaron buscándola, pero a cada hora las esperanzas de encontrarla a salvo se desvanecían. La búsqueda continuó al día siguiente. Alrededor del mediodía, los socorristas descubrieron un cuerpo que había sido arrastrado hasta la costa. La mujer coincidía con la descripción de Janice. El cuerpo sin vida y desnudo, que solo llevaba un collar, fue encontrado a 2,5 kilómetros del lugar de donde había sido arrastrado el vehículo. Las autoridades se comunicaron con Turro y la hermana de Janice, Kelly Hill, y les pidieron que identificaran el cuerpo. Kelly confirmó que habían encontrado a su hermana. Los investigadores notaron que parecía distante y fría con Domingo Turro. En una posterior declaración tomada ese mismo día, Kelly confirmó que nadie de su familia estaba feliz con la relación de Janice y Turro. El cuerpo de Janice fue transportado a la morgue del condado de Tarrant para ser sometido a una autopsia. El médico forense Dr. Nissan Pirwoni se sorprendió inmediatamente por la condición en la que se encontraba el cuerpo. Una de las cosas extrañas que descubrimos en la autopsia era que el cuerpo estaba totalmente desnudo y a nosotros nos habían dicho que tenía una blusa y un pantalón de jean. Y en 20 años nunca he visto un caso en el que un cuerpo haya sido totalmente desnudado. Un collar que había alrededor del cuello de la víctima estaba inexplicablemente intacto, aunque había varias heridas en la misma zona. El doctor Pirwoni también notó la falta de signos generalmente asociados con las víctimas por inmersión. En la mayoría de las muertes por inmersión se ve una evacuación de líquido espumoso que generalmente es de color sangre. Sale por las fosas nasales y la boca, y también se encuentra en la tráquea y en los bronquiolos. Y este fluido espumoso es una mezcla de aire y agua. El agua que normalmente inhala una persona al ahogarse. No vimos ese fluido espumoso en ninguna parte.
Eso significaba que no había agua en los pulmones de la víctima. Janice Walters no había muerto por inmersión. Mientras el doctor Pirwoni luchaba por darle sentido a sus hallazgos, examinó las heridas del cuello de la víctima. Notó lo que parecían ser abrasiones curvilíneas, las lesiones típicas causadas por las uñas de una víctima que lucha para evitar ser estrangulada. Las heridas de Janice no eran las de alguien que muere ahogado. El doctor Pirwoni detuvo los exámenes y se comunicó con la policía de Fort Worth. Quería estar seguro de que no había entendido mal las circunstancias que rodearon la muerte de Janice. Pero los investigadores no tenían motivos para creer que su muerte fuera algo más que un trágico accidente. Y la tragedia no terminaba con la muerte de Janice. Cuando el doctor Pirwoni realizó un examen interno, descubrió que ella estaba en los primeros meses de embarazo. El examen reveló una última sorpresa. Había profundas hemorragias en los músculos del cuello de la víctima. Para el doctor Pirwoni, solo había una manera de explicar todas esas heridas. No encontramos agua en los pulmones, ni fluido espumoso. No había nada extraño en la tráquea ni en el árbol bronquial. Por lo tanto, los hallazgos negativos de los pulmones y los hallazgos positivos del cuello coincidían con la estrangulación manual. El examen post-mortem de rutina del doctor Pirwoni había desenmascarado un homicidio. Tras revisar los resultados de la autopsia, el detective Mike Garvin quiso hablar con el novio de Janice, Domingo Turro. Para evitar cualquier confusión causada por la barrera del idioma, llevó a una traductora a la entrevista. ¿Estaba conduciendo? Turro sostuvo que recientemente su relación con Janice había sido muy difícil. Pero en la noche en que murió, se habían reconciliado y ansiaban volver a empezar. Dijo que Janice y él regresaban de cenar poco después de las 9 de la noche. Además agregó que empezaba a cruzar por el puente cuando una repentina inundación arrastró el auto hacia el arroyo. Luchó para evitar que el auto fuera arrastrado corriente abajo. Pero cuando el automóvil comenzó a llenarse de agua, entró en pánico y dijo que tal vez pudo haber tomado a Janice del cuello para evitar que ésta se ahogara. Pero finalmente, el poder de la corriente los separó y entonces la perdió. Si Turro había tomado a Janice del cuello, no parecía probable que el fino collar de oro hubiera permanecido intacto. Los hallazgos del doctor Pirwoni, junto con las declaraciones de Turro, le hicieron sospechar a los investigadores que él había matado a Janice Walters. El detective Mike Garvin revisó las declaraciones que hizo la hermana de Janice, Kelly Hill. Kelly describió a Janice como una joven mujer muy amena y alegre que siempre había estado cerca de su familia. ¿Cómo estás? Bien. Estaba contenta de estar embarazada. Pero Turro, el padre de la criatura no nacida, se había vuelto abusivo y no quería las responsabilidades que llegan con un bebé. Me alegra oír que lo dejarás. Por el bien de su hijo, Janice no tenía otra opción más que terminar su relación con Turro. Entonces se mudó para vivir con su familia. Pero Kelly declaró que Turro se negaba a dejarla salir de su vida. Días antes de la muerte de Janice, Turro llamó a la casa y discutieron acaloradamente. Yo sé que aún la sigues viendo. Kelly dijo haber escuchado la conversación en otro teléfono. Tú y el bebé se quedan aquí. Turro amenazó a Janice con matarla si lo dejaba. No lo harás, lo lamentarás si te vas. Aunque convencidos de que Turro había llevado a cabo su amenaza, los investigadores aún necesitaban evidencias. Revisaron la declaración de Turro en busca de alguna pista que se les hubiera pasado por alto. Encontraron una.
Turro dijo que Janice y él estaban volviendo de cenar cuando los atrapó la inundación. Revisando los mapas del lugar, los detectives se dieron cuenta de que la pareja iba en la dirección equivocada, hacia un camino sin salida. Paul Dixon, asistente del fiscal de distrito del condado de Tarrant, explica la importancia de este descubrimiento. Los vecinos utilizan ese camino como una especie de basurero ilegal. Colchones viejos, neumáticos, basura, esa clase de cosas. La policía nos informó que de vez en cuando solían encontrar algún cadáver en ese lugar. Domingo Turro. Para los investigadores ahora era claro que Turro se dirigía hacia el basural para deshacerse del cuerpo de Janice. Al desacreditar su historia, ahora los detectives tenían suficientes pruebas para arrestar a Domingo Turro por el asesinato de Janice Walters. ¿Qué haces, La policía cree que cuando Janice regresó a la casa de Turro para recoger sus pertenencias, su carácter dominante, alterado por el rechazo de Janice hacia él, estalló en violencia. No, no te irás a ninguna parte. Te quedarás aquí. Luego de matarla, le quitó la ropa y trató de ocultar el cuerpo junto con cualquier rastro del crimen. Él iba conduciendo por el puente en medio de la lluvia. Luego todo se inundó. La naturaleza intervino y no lo dejó cumplir con su cometido. Domingo Turro fue enjuiciado y hallado culpable del asesinato de Janice Walters. Fue sentenciado a 45 años de prisión. Berlín, Wisconsin, 22 de agosto de 1990. El empleado de una empresa de demoliciones estaba cerrando cuando oyó a alguien pidiendo ayuda. Un hombre cubierto de lodo le dijo que acababa de sufrir un accidente automovilístico y que su esposa estaba inconsciente. Tras llamar al servicio de emergencias, los dos fueron hasta el lugar. En minutos, autoridades del Departamento de Policía de Green Lake y una unidad médica llegaron al lugar. Encontraron un auto blanco en una zanja llena de agua sobre un terraplén enlodado. Uno de ustedes vaya por allí, vamos. Sacaron del agua a una mujer que estaba boca abajo en la zanja. Bien. Los paramédicos que la auxiliaron descubrieron que no respiraba. Inmediatamente comenzaron la resucitación cardiopulmonar para revivirla. Los esfuerzos dieron resultado. La víctima comenzó a respirar nuevamente. Aferrándose a la vida, fue llevada rápidamente al hospital. Cuando la ambulancia partió, la policía le tomó una breve declaración a la otra víctima del accidente. Se identificó como Daniel Egan y la mujer era su ex esposa Darlene. Dijo que ella giró bruscamente el volante para esquivar un ciervo y el automóvil cayó en la zanja. Daniel Egan le dijo a las autoridades que fue en busca de ayuda y que cuando regresó vio a Darlene boca abajo en el agua. Darlene fue llevada a la sala de emergencias del Hospital Memorial de Berlín, donde los doctores lucharon para salvarle la vida. Un oficial del condado de Green Lake se encontró con la familia de Darlene en el hospital. Mientras les daba detalles sobre el accidente, un doctor les informó que Darlene no había sobrevivido a las heridas. La familia estaba devastada con las noticias y no podían entender por qué Darlene estaba con su ex esposo. El oficial de policía Ron Click lo explica de esta manera. Cuando les informé que Daniel Egan estaba en el vehículo cuando salió del camino, la familia me dijo que debido a la tormentosa relación que habían tenido, no era probable que ella permitiera que Daniel subiera a su auto. El oficial se contactó con los investigadores de la escena y pasó su informe.
Los oficiales de policía del estado de Wisconsin comenzaron con su rutinaria reconstrucción de accidentes. Midiendo el ángulo y las dimensiones de las marcas de los neumáticos dejadas en el camino, los investigadores estimaron que el auto había estado viajando aproximadamente a 79 kilómetros por hora, apenas bajo el límite de velocidad. Pero las marcas del pavimento no se debían a una frenada. Eran el resultado de un giro intencional a gran velocidad. De acuerdo con el policía estatal Dennis McConnell, eso era algo inusual. El conductor de un vehículo, al encontrarse con un obstáculo como un ciervo, la mayoría de las veces, la primera reacción del conductor es pisar el freno, y no había indicios de nada parecido. Los hallazgos fueron suficientes para que los investigadores solicitaran un completo examen forense en el vehículo. El auto fue remolcado a un estacionamiento de la policía. El patólogo del hospital le efectuó una autopsia a Darlene Egan. Por la cantidad de agua en los pulmones, la causa oficial de la muerte se determinó como muerte por inmersión. Pero había algo extraño en la condición de la víctima. Había una excesiva cantidad de lodo debajo de sus ojos, de la nariz y en las orejas. El forense solicitó que el cuerpo de Darlene Egan volviera a ser examinado por un patólogo forense. Esa noche, los peritos comenzaron a buscar pruebas en el vehículo. Notaron la condición del cinturón de seguridad. Estaba extendido sobre el volante, aún colocado en la traba. Los peritos también encontraron mucho lodo adherido al frente del auto. Eso no era extraño, pero una inspección más cercana del parachoques reveló un cabello entre el lodo. Sin saber su significado, el cabello fue recogido y enviado al laboratorio para luego ser analizado. Los peritos más tarde determinarían que el cabello no le pertenecía a Darlene Egan. Hola. Al día siguiente, los investigadores interrogaron a Daniel Egan. Sí, ¿por qué no se sienta? Querían una narración detallada del accidente. ¿Quiere que le traiga una taza de café? Daniel dijo que él y Darlene iban hacia la casa de su madre para recoger a sus hijas cuando ocurrió el accidente. Egan le dijo a la policía que su ex esposa repentinamente gritó «¡Ciervo!» y giró bruscamente hacia la derecha del camino. Lo próximo que recordó fue que el automóvil estaba en la zanja. Darlene estaba inconsciente contra la puerta del conductor. Daniel Egan dijo que salió del auto y corrió hacia la empresa de demoliciones para pedir ayuda. Regresó al lugar a los pocos minutos. No se podía explicar cómo Darlene terminó con el rostro en la zanja. Según él, tal vez volvió en sí, salió del auto y volvió a perder el conocimiento. Para el agente Rick Loel, de la División de Investigaciones Criminales de Wisconsin, el tiempo necesario para todo eso no concordaba con los hechos. Y pronto nos dimos cuenta de que no había suficiente tiempo para que él saliera del auto y buscara ayuda, y para que ella también saliera del auto, cayera en el agua y se ahogara antes de que él volviera al lugar. No nos convenció lo que declaró y supimos que algo estaba mal. Tuvimos que observar minuciosamente todo el accidente. Para encontrar respuestas, los detectives le asignaron una segunda autopsia al patólogo forense Dr. Robert Huntington III, patólogo forense del estado de Wisconsin. Cuando realizamos una autopsia forense buscamos 3 cosas. Primero, determinar la causa de la muerte. Ver si podemos descartar otras causas de la muerte. Y queremos saber si el cuerpo en sí puede decirnos algo acerca de en qué circunstancias llegó la muerte a ese cuerpo.
El patólogo estuvo de acuerdo con la causa original de la muerte determinada como muerte por inmersión. Pero las heridas estudiadas durante el examen parecían no tener que ver con las heridas causadas por un choque. Parecían ser otra cosa. Cuando recibimos cuerpos después de un choque, están totalmente destrozados. Y ella no estaba tan destrozada. Y la característica más extraña que noté eran los raspones que tenía alrededor del rostro. Uno puede rasparse en un choque, pero algunos raspones se asemejaban a rasguños humanos y nos preocupamos. La presencia de rasguños en la cabeza de la víctima sugerían que el choque no había causado su muerte. En el análisis final, el Dr. Huntington concluyó en que Darlene Egan había sido asesinada. Si suponemos que alguien le sostenía la cabeza debajo del agua, eso puede explicar las marcas de las uñas que tenía en el cuello. El análisis del Dr. Huntington les dio a los investigadores una idea de cómo había muerto Darlene Egan. Pero para armar un caso de asesinato contra su ex esposo, ahora debían encontrar un motivo. Acudieron a la familia de la víctima por respuestas. Su hermana, Denise Krause, le dijo a la policía que Darlene se había divorciado de Egan en 1988, tras 5 años de matrimonio. Daniel maltrataba físicamente a Darlene, quien vivía teniéndole miedo. Pero ella estaba recomponiendo su vida. Darlene recientemente había comenzado a trabajar como policía del estado y era una madre devota de sus 2 hijas. También se había comprometido con un oficial de policía. Denise agregó que Darlene y Daniel habían estado involucrados en una batalla por la custodia de sus hijas hasta el día anterior a la muerte de Darlene. Como los elementos de un motivo comenzaban a encajar, la policía se comunicó con la abogada de Darlene en la disputa por la custodia. Ella les dijo a los investigadores que se le había otorgado la custodia de las niñas a Darlene. Y ella confirmó que el fallo había llegado el día anterior al accidente. Bien, ahora conocerán la decisión. De hecho, se había reunido con la pareja para discutir el acuerdo. La señora Egan tendrá la custodia de sus hijas. Cuando se enteró de la decisión de la corte, Daniel se encolerizó. Tampoco aceptaba tener que pagar para mantener a las niñas. Entonces, juró quedarse con sus hijas sin importar cómo. Armados con esta información, los investigadores volvieron a interrogar a Daniel Egan. Pero esta vez como el principal sospechoso del asesinato de su ex esposa. Señor Egan, le haré unas preguntas. Conociendo que Darlene trataba de evitar encontrarse con Daniel Egan, los investigadores querían saber por qué los dos estaban juntos en el auto de Darlene. Daniel declaró que el día del accidente, Darlene fue a su casa para recoger a las niñas, pero la madre de Daniel Egan se había llevado a sus hijas y no podía regresarlas de vuelta a su casa. ¿Usted vio al ciervo? Sí, y caímos a la zanja. Y Daniel no tenía auto para ir por ellas. Admitió que Darlene estaba disgustada cuando llegó y se enteró de que tenía que recoger a las niñas en la casa de su madre. Darlene y la madre de Daniel no se llevaban bien. Entonces, de acuerdo a Daniel, ella le pidió que la acompañara. Él dijo que hacia allí iban cuando ocurrió el accidente. Antes de que se fueran, Egan estuvo de acuerdo en darles a los investigadores una muestra de cabello. El cabello fue enviado al laboratorio criminal de Wisconsin para ser analizado. El cabello de Daniel Egan fue comparado con el cabello encontrado en el parachoques del auto de Darlene. Coincidían. Para los investigadores parecía solo haber una explicación de cómo el cabello terminó en el parachoques.
Y esa explicación se relacionaba con la excesiva cantidad de lodo que se encontró en el rostro de la víctima durante la autopsia. Darlene pudo haberle arrancado el cabello a su ex marido cuando evitaba que él la sumergiera en el agua. Y si ella tenía un puñado de cabello y llegó hasta abajo del auto, pudo haberse aferrado del parachoques del auto y tratado de salir de abajo del agua. Y al hacer eso habría transferido el cabello hasta el parachoques del auto. Cuando Darlene peleó para salvar su vida, dejó la evidencia de un asesinato. Los investigadores finalmente tenían suficientes pruebas para arrestar a Daniel Egan por el asesinato de su ex esposa. Basándose en las pruebas, la policía creyó que mientras la pareja iba por el camino, Daniel Egan giró el volante hacia la derecha y envió el automóvil hacia la zanja. Darlene, aún sentada en el asiento del conductor, fue sacada del auto. Durante la pelea, Darlene tomó a Daniel del cabello, pero finalmente él la dominó y sostuvo su cabeza debajo del agua hasta ahogarla. Por el homicidio en primer grado de su ex esposa, Daniel Egan fue sentenciado a cadena perpetua. Alguna vez los asesinos podían evitar ser detectados lavando las pruebas de sus crímenes. Pero hoy en día, los avances en la medicina forense pueden sacar a flote las pruebas de un asesinato hasta cuando las víctimas son encontradas en el agua.